Hola, mi querida familia en Cristo. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión, la cual estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México. Les mando un cordial saludo, el pastor Salvador Hernández Chávez, quien agradece de sus oraciones porque pues no he estado muy bien de salud, pero gracias a Dios ya estamos de nuevo compartiendo su palabra. Gracias a mi Dios, porque tuve desde el jueves, algo así, que estuve un poquito mal y no podía transmitir hasta este día. Pero gracias a Dios, gracias por sus oraciones, al cual les pido que sigan orando por ella, por mi sanidad y por mi vista, que ya mi ojo ya no funciona. Por eso les pido una gran disculpa si me trabo en leer la palabra de Dios, porque pues nada más veo con y no muy bien también, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas no son para bien. Hoy quiero compartir, mis queridos hermanos y amados que me ven y me escuchan, otro devocional respecto al tema que estamos tocando de la obediencia hacia el Padre, de nuestra obediencia a nuestro Señor. Es muy importante, porque a Dios no le gusta nada. A Dios, para que lo agrades, con lo que más le puedes agradar, es con tu obediencia a su palabra. Y es muy importante el tener que siempre que buscar del Señor en nuestro lugar secreto, en nuestro aposento, donde tú ores. Hazlo de rodillas y el Señor en todo momento te va a dar dirección, palabra, y te va a ejercitar sus oídos espirituales para que así puedas escuchar la suave y tenue voz de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Así como lo hizo Jesucristo. Lo hemos estado viendo en estos temas. Por eso el día de hoy te comparto este devocional que le he titulado En la presencia de su Padre, de nuestro Padre más bien. Porque fue durante estas horas a solas con el Padre de Cristo, ¿verdad? Cristo, fue durante estas horas a solas con su Padre que Cristo oyó su voz hablar. Por eso él siempre, como te decía, se apartaba, no para hacer lo que él quería, no, era para escuchar dirección, para ver qué es lo que quería que su Padre quería que hiciera. Por eso fue durante estas horas a solas con su Padre que Cristo oyó su voz hablar. De hecho, Jesús recibió cada palabra de aliento, cada advertencia profética mientras estaba en oración. Él siempre escuchó todo eso. Sí, él recibió palabras de aliento y advertencias proféticas siempre que estaba él en oración. Por eso también lo mismo debemos hacer, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él hacía peticiones al Padre, le adoró y se sometió a su voluntad. Y después de cada milagro, cada enseñanza, cada enfrentamiento con un fariseo, Jesús se apresuraba para tener compañerismo. ¿Con quién? Con su Padre. Sí, para que le diera dirección y le dijera
qué pasaba o qué iba a pasar. Y vemos este tipo de devoción en Mateo capítulo 14. Sí, ahí vemos este tipo de la devoción que Cristo tuvo en su Padre. Jesús acababa de recibir noticias de la muerte de Juan el Bautista. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 14, versículo 13, donde el Señor, oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca. ¿A dónde? A un lugar desierto y apartado, porque a él le dolió la muerte de su primo Juan, porque era su primo. Eran primos biológicos, Juan el Bautista y él. Y a él le dolió la muerte de su primo. Pero él, ¿qué fue lo que hizo? Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Me pregunto si él fue al mismo desierto donde Juan había pasado años en meditación y preparación para el ministerio. Eso me pregunto yo. Pero Jesús estaba ahí solo, orando y profundamente afligido por la muerte de Juan. Juan había sido un gran amigo y primo querido, así como un respetado profeta de Dios. Ahora, mientras Cristo estaba en comunión con el Señor, Él le pidió y recibió gracia. Y allí, en el desierto, Jesús recibió dirección para el próximo día. Como vemos, Él todo el tiempo pedía dirección con su Padre. Inmediatamente después de dejar el lugar, Cristo comenzó a hacer milagros. Sí, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 14, en el versículo 14, donde el Señor nos enseña en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ese mismo día, Jesús alimentó a 5,000 personas a partir de 5 panes solamente y 2 peces o 2 pescados. Trata de imaginar, querido hermano o hermana, trata de imaginar qué día tan ocupado, cargado, ajetreado para él, porque eso era lo que era para el Señor. Pero aún así, más tarde, en aquel día, él despidió a las multitudes después de haberles dado de comer. Así que, pregunto, ¿qué hizo Jesús en ese punto? Y te has de preguntar, bueno, sí, pero ¿qué hizo Jesús en ese punto? A lo mejor tú pensarías que él buscaría descanso y una comida tranquila. Quizás reuniría a unos 4 de sus discípulos más cercanos y relataría los eventos del día. O quizás deseaba ir a Betania
para ser animado por la hospitalidad de la familia de María y de Marta. Eso es lo que pensaríamos tú y yo, ¿verdad que sí? Pero no, él no buscó eso. Jesús no hizo ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Mateo capítulo 14, versículo 23, el Señor nos enseña en su palabra y nos dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí él solo. Fíjate bien, una vez más, Jesús se apresuró a ir hacia el Padre. ¿Por qué? Bueno, pues porque él sabía que el único lugar para recuperarse estaba en la presencia de su Padre, no en las comodidades que le pudieran dar los demás, la familia de María y de Marta, como quizás pensemos nosotros que él buscaría descanso, una comida tranquila, o quizás reunir a 4 de sus discípulos más cercanos y empezar a platicar los eventos del día. ¿Te fijaste cómo le dimos y a 5,000 de comer? No. O a lo mejor pensamos que quizás desearía ir a Betania para ser animado por la hospitalidad de la familia de María y de Marta. No, Jesús no hizo eso. A él no le interesaba nada de eso. A él lo que le interesaba era estar en la presencia de su Padre, como tú y como yo debemos de hacerlo. Que sea lo más importante en nuestra vida, siempre buscar de la presencia y dirección de nuestro Padre Celestial. Por eso él mismo dice en su palabra, búscame primero a mí. Parafraseando este versículo, te está diciendo, búscame primero a mí, no busques lo demás. ¿Por qué? Porque lo demás yo te lo voy a dar. Una vez más, Jesús se apresuró a ir hacia el Padre, hacia su lugar secreto, como tú y como yo debemos de hacerlo, porque debemos de saber, como Jesús, que Él era el único lugar para recuperarnos, para recuperarse Él también, porque necesitaba estar en la presencia de su Padre, como nosotros necesitamos estar en la presencia de nuestro Padre, en oración, en nuestro lugar apartado, para poder recibir dirección y poder saber por dónde caminar y actuar. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, queridos hermanos y hermanas, desde Culiacán, Sinaloa, México, de parte del pastor Salvador Hernández Chávez. Una gran disculpa. Todavía ando medio enfermito, pero gracias a Dios, con la pila ya media cargada para poder compartir con ustedes. Un gran abrazo, mis hermanos. Cristo los ama, no se olviden. Yo también los amo, mis hermanos. Dios me los bendiga y pido de sus oraciones por mi sanidad. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Aleluya, Cristo vive. Y viene pronto, ¿verdad que sí?